Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Antes de sumergirnos de lleno en este nuevo capítulo de Jin Itadori en Tokyo Ghoul, quiero tomarme un pequeño momento para agradecerles de todo corazón por el increíble apoyo que le han estado dando a esta serie. Leer sus comentarios, ver sus likes y saber que están disfrutando tanto de esta historia como yo al escribirla, de verdad me motiva muchísimo a seguir trayendo contenido de calidad. Ahora, sin más rodeos, empecemos. Reencarnado como Jin Itadori en Tokyo Ghoul capítulo 5. La promesa del verdugo. El sonido del monitor cardíaco marcaba un compás lento y pesado en la habitación 314. Jin dio un paso al frente, y el ligero crujido de la suela de su zapato contra el linóleo fue suficiente para sacar a Uasuke de su letargo. El anciano giró el rostro lentamente. Sus ojos, aunque rodeados de profundas ojeras y enmarcados por la palidez de la enfermedad, conservaban esa chispa obstinada y gruñona de siempre. Al ver a su hijo de pie en el umbral, con la gabardina del CCG aún puesta y una expresión de pura devastación, Uasuke frunció el ceño. ¿Qué haces aquí con esa cara de velorio, muchacho? La voz de Uasuke sonó ronca, rasposa por el respirador, pero cargada con la misma autoridad de siempre. Deberías estar trabajando. Jin avanzó hasta los pies de la cama, sintiendo que sus piernas pesaban toneladas. Me llamaron en medio de una reunión. Vine lo más rápido que pude, papá. Uasuke chasqueó la lengua, intentando incorporarse un poco, aunque una mueca de dolor lo obligó a recostarse de nuevo. Idiota, murmuró el anciano, tosiendo débilmente. Eres un investigador de rango 1 ahora. La gente confía en ti para que los protejas de esos monstruos. No puedes simplemente salir corriendo y dejar tu deber botado solo porque un viejo terco tosió más de la cuenta. No deberías preocuparte tanto por un anciano oxidado como yo. Jin no respondió de inmediato. Arrastró una silla de metal, sentándose junto a la cama, y con una delicadeza que contrastaba brutalmente con la fuerza capaz de destrozar acero, tomó la mano arrugada y fría de su padre entre las suyas. El CCG y sus problemas pueden irse al diablo, respondió Jin, con la voz temblando ligeramente por primera vez en meses, bajando la cabeza. El mundo me importa una mierda si tú no estás en él, viejo. Eres mi familia. Mi única familia real. El silencio volvió a adueñarse de la habitación, roto únicamente por el bip del monitor. Uasuke miró la cabeza agachada de su hijo. Toda la fachada de dureza del anciano se desmoronó. Él sabía perfectamente lo que los médicos habían dicho. Conocía su propio cuerpo y sabía que su tiempo se estaba escurriendo como arena entre los dedos. Con un esfuerzo tremendo, Uasuke liberó su mano del agarre de Jin y la levantó temblorosamente para posarla sobre el cabello de su hijo, acariciándolo de forma torpe pero llena de afecto. Mírate nada más, un gigante que derriba muros, a punto de llorar como un niño chiquito, susurró Uasuke, y esta vez su tono fue increíblemente suave, casi vulnerable. Jin, escúchame bien. Jin levantó la mirada, encontrándose con los ojos cansados de su padre. La muerte es parte de esto. Todos tenemos un límite, y el mío simplemente llegó primero, continuó Uasuke, apretando débilmente el hombro de su hijo. Pero tú tienes una vida entera por delante. Tienes a esos idiotas ruidosos de tus amigos. Tienes a esa chica, Eto, que te mira como si fueras el centro del universo. No dejes que la rabia o la tristeza te consuman. En ese trabajo tuyo, es muy fácil perder el alma. Prométeme que no importa lo que pase, no dejarás que este mundo te convierta en un monstruo, Jin. Rodéate de los tuyos. Ayuda a las personas. A Jin se le formó un nudo asfixiante en la garganta. Sabía la ironía y el peso de esas palabras, especialmente considerando que su biología ya estaba rozando la monstruosidad y que la dulce chica que su padre mencionaba era la líder terrorista más peligrosa de Tokio. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Apretó la mano de Uasuke, asintiendo lentamente, grabando a fuego esa promesa en lo más profundo de su alma transmigrada. Te lo prometo, papá, murmuró Jin, con la voz rota. Cuidaré de nuestra manada. Uasuke asintió, soltando un largo suspiro como si acabara de quitarse un peso enorme de encima, y cerró los ojos, esbozando una pequeña y cansada sonrisa mientras el sol terminaba de ocultarse tras los rascacielos de Tokio. En la universidad. El viento de la tarde soplaba con una brisa fría en el área de descanso exterior del Hospital General de Tokio. Apartado del flujo constante de paramédicos y pacientes, Jin estaba recostado contra una pared de ladrillos, dándole un mordisco tranquilo a una manzana roja. Los días recientes se habían convertido en un bucle burocrático y emocional. Uasuke seguía vivo, pero con su terquedad característica, había prohibido rotundamente cualquier intento de quimioterapia o intervención agresiva. No voy a pasar mis últimos días vomitando veneno en una cama, había sentenciado el anciano.
Así que In simplemente se adaptó a la realidad. Reorganizó sus patrullajes en el CCG y sus horarios de la universidad para hacerle visitas constantes, asegurándose de que el viejo pasara el tiempo que le quedaba sin dolores innecesarios. Unos pasos apresurados sobre el concreto lo sacaron de sus pensamientos. Daiki, Chigyo y Ren aparecieron por la rampa del hospital, luciendo las mismas expresiones de preocupación que llevaban cargando toda la semana. Te trajimos café de la máquina, aunque sabe a agua sucia, dijo Daiki, tendiéndole un vaso de cartón con cuidado. ¿Cómo está el viejo hoy? Quejándose de la gelatina del hospital. Es decir, estable, respondió Jin, dándole el último bocado a la manzana antes de lanzar el corazón a un bote de basura cercano con precisión milimétrica. Tomó el café con un asentimiento de agradecimiento. Chigyo se ajustó las gafas, escaneando el rostro de su amigo y notando la tensión acumulada en sus hombros. Estadísticamente, estás llevando tu cuerpo al límite del colapso por privación de sueño, Jin. Por cierto, ¿dónde está Eto? Asumí que tu novia estaría aquí haciendo guardia contigo. Jin negó lentamente con la cabeza, manteniendo su expresión neutral. No le he dicho nada sobre esto, y tampoco ha llamado. Aparentemente ha estado muy ocupada estos últimos días con sus manuscritos y unos asuntos fuera de la ciudad. Es mejor así. El viejo no soporta que lo miren con lástima. En el fondo, Jin sabía que la repentina ausencia de Eto era un alivio inmenso. Lo que ninguno en ese patio imaginaba era que la escritora en proceso probablemente estaba inmersa en la oscuridad del Distrito 24, moviendo los hilos del árbol Aogiri o a punto de cruzar caminos con el segador del CCG en un enfrentamiento que cambiaría el bajo mundo para siempre. Jin dejó el vaso de café sobre una pequeña cornisa de concreto. Con un movimiento pausado, llevó una mano al bolsillo interior de su gabardina blanca y sacó un encendedor y un cigarrillo suelto. Era un hábito nuevo, un pequeño mecanismo de escape para su mente transmigrada ante el peso aplastante de la impotencia. Se colocó el cigarrillo entre los labios y, con la mano libre, se acomodó unas delgadas gafas de lectura. Había empezado a usarlas últimamente para lidiar con las montañas de papeleo de su nuevo rango en el CCG y, convenientemente, le servían para disimular las profundas ojeras que oscurecían su mirada. Encendió el cigarrillo cubriendo la pequeña llama con la mano y le dio una calada profunda y pausada. Exhaló una densa nube de humo gris que se arremolinó frente a su rostro antes de disiparse en el aire frío. Ren lo observó en silencio. Los sentidos agudizados del Ghoul Pacífico podían percibir el agotamiento físico de Jin, la mezcla de olores a tabaco, antiséptico y café barato, pero sobre todo, notaba esa aura inquebrantable que siempre lo caracterizaba. Nosotros, podemos turnarnos para venir a verlo si necesitas ir a dormir a tu casa, Jin, ofreció Ren, dando un paso al frente con una voz suave pero firme. No tienes que hacer guardia tú solo todos los días. Somos tu manada, ¿recuerdas? Jin sostuvo el cigarrillo entre los dedos y bajó un poco la mirada hacia el grupo. A pesar del estrés de los Uasu, del CCG y del inminente luto, una sonrisa genuina y cálida se dibujó en su rostro. Saber que contaba con ellos era el mejor analgésico del mundo. Lo sé, Ren. Se los agradezco a los tres, murmuró Jin, dándole otra calada al cigarrillo, manteniendo intacta su postura de muro de acero. Pero por ahora, solo acompáñenme un rato. Tengo que volver a entrar en 10 minutos antes de que el viejo empiece a pelear con las enfermeras por no dejarlo ver la televisión. En la CCG. La sala de conferencias principal en la sede del Distrito 1 del CCG era tan fría y estéril como un quirófano. La enorme mesa de roble negro estaba rodeada por los investigadores de mayor rango, pero la imponente figura que presidía la reunión silenciaba a todos los presentes con su sola existencia. Tsuneyoshi Wasu, el presidente del CCG. En el centro de la mesa, un proyector mostraba fotografías borrosas de una figura encapuchada en callejones oscuros, rodeada de cadáveres mutilados, de otros ghouls. El objetivo ha sido clasificado como rango S, con potencial de subir a SS, informó un analista, tragando saliva bajo la mirada gélida del patriarca Uasu. Lo llamamos el recolector de cadáveres. Su nombre real parece ser Arata Kirishima. Según nuestros reportes, este individuo es una anomalía. No hay registros de que haya cazado a un solo civil humano vivo. Se alimenta exclusivamente de restos orgánicos en los basureros o de los cadáveres de su propia especie. Un murmullo recorrió la sala. Cazar a un ghoul que no lastimaba humanos no solía ser una prioridad inmediata, pero Tsuneyoshi levantó una mano, silenciando los susurros al instante. La moralidad de su dieta es irrelevante, dictaminó Tsuneyoshi, con una voz profunda que no admitía réplicas. Su canibalismo constante ha provocado una mutación. Ha desarrollado un kakuja completo que recubre su cuerpo como una armadura. Tsuneyoshi se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos.
Kisu Arima está actualmente desplegado en el Distrito 24, lidiando con la contención general y la búsqueda del búho de un ojo. Arima es nuestra espada más afilada, pero incluso él no puede estar en todas partes. Si queremos tener una oportunidad real de aniquilar a esa abominación de un ojo en el futuro, necesitamos mejorar nuestro arsenal defensivo. El Kakuou de este recolector de cadáveres no es un objetivo de exterminio ordinario, es materia prima. Lo capturaremos vivo, lo llevaremos a los laboratorios y forjaremos las armaduras experimentales Arata. Es fundamental para la supervivencia del CCG. El silencio fue absoluto. El presidente acababa de reducir la vida y el sufrimiento de un ser consciente a un simple recurso de minería. Yukinori Shinohara, el investigador de clase especial conocido por su gran envergadura y su corazón compasivo, asintió desde su asiento. Sabía que la misión era oscura, pero acataría las órdenes para proteger a la humanidad. Entendido, presidente. Lideraré el escuadrón de subyugación. El Kakuja de Arata lo hace extremadamente resistente, necesitaré a alguien con un poder de impacto fuera de lo común para romper sus defensas iniciales. Tsuneyoshi asintió, con un brillo calculador en los ojos. Exactamente. Es la oportunidad perfecta para probar a nuestra nueva adquisición. ¿Dónde está ese genio? ¿Dónde está el investigador Itadori? El jefe de recursos humanos palideció, revisando frenéticamente su tableta electrónica. Ese señor, el investigador Itadori, la muerte ascendente, solicitó un permiso de ausencia parcial temporal. Su padre, el señor Wasuke Itadori, se encuentra internado en el Hospital General de Tokio con cáncer terminal en etapa avanzada. El investigador pasa sus horas fuera de patrulla cuidándolo. La sala se tensó. Cualquier persona normal habría sentido un ápice de empatía ante la tragedia de un hijo perdiendo a su padre, pero en el rostro de Tsuneyoshi Wasu no se movió ni un solo músculo. Para la cúpula que veía a los humanos y a los ghouls como piezas de ajedrez, los sentimientos eran una debilidad estúpida. Trágico. Pero irrelevante, respondió el patriarca, con una frialdad que heló la sangre de algunos presentes. El cáncer de un anciano no detendrá el avance armamentístico de esta organización. Jin Itadori ha demostrado una fuerza bruta capaz de destrozar un Rinkaku de grado A+ sin usar un Kinke. Es la herramienta exacta que Shinohara necesita para romper la coraza de Arata. Shinohara frunció el ceño ligeramente, sintiendo el peso moral de la orden. Presidente Wasu, con todo respeto, interrumpir los últimos momentos de un muchacho con su padre moribundo para una misión de captura, podría generar resentimiento en él. Podría quebrar su moral. La moral se forja en el deber, clase especial Shinohara, lo cortó Tsuneyoshi, clavándole una mirada implacable. Itadori es un empleado del CCG y un activo vital. La supervivencia de la humanidad y nuestra preparación contra el budo están por encima de cualquier duelo personal. Llámenlo. Que se ponga su gabardina, tome su maletín y se reporte a la unidad de subyugación de inmediato. El patriarca se puso de pie, dando por concluida la reunión. Esta organización no espera por los moribundos. Tráiganme a Arata Kirishima, y asegúrense de que Jin Itadori aprenda a quien le debe su verdadera lealtad. En alguna parte del Distrito 23. En las profundidades laberínticas y asfixiantes del Distrito 24, lejos de la luz del sol y del bullicio de la metrópolis, el ambiente dentro de la base provisional del árbol Aogiri era insoportablemente tenso. Los soldados rasos con máscaras de hierro caminaban de puntillas, evitando respirar demasiado fuerte. Sabían que, en los últimos días, el humor de su líder era tan volátil como un campo minado. Eto Yoshimura estaba sentada sobre una pila de cajas de suministros de acero, con las piernas cruzadas y envuelta de pies a cabeza en sus sucias y ensangrentadas vendas. A sus pies, descansaban varios maletines destrozados del CCG, trofeos de su más reciente masacre. Había iniciado una cacería brutal, aniquilando escuadrones enteros de investigadores para consolidar su poder y sembrar el terror. El esfuerzo había sido titánico, pero los rumores en el bajo mundo ya lo confirmaban. La comisión finalmente le había otorgado el terrorífico rango de SSS. Sus fuerzas estaban creciendo de forma monstruosa. El árbol Aogiri se estaba convirtiendo en un ejército. Y, sin embargo, a la bestia más peligrosa de Tokio le temblaba la pierna por pura ansiedad mundana. Eto miró de reojo un pequeño teléfono móvil desechable que descansaba a su lado. La pantalla estaba negra. 0 notificaciones. 0 mensajes. Lleva 4 días sin escribirme, pensó Eto, apretando los dientes debajo de sus vendas. El silencio de Jin la estaba volviendo loca. ¿Acaso se había aburrido de ella? ¿Acaso descubrió algo? La última vez que lo vio, él le había dado ese beso en la frente que aún la hacía arder por dentro. Debería estar detrás de ella, desesperado por verla, como cualquier chico normal de su edad. Pero Jin Itadori era un ser inamovible.
Para calmar la tormenta en su cabeza, Eto abrió una libreta de cuero desgastada sobre sus rodillas y comenzó a escribir furiosamente con un bolígrafo. La inspiración le brotaba como sangre de una herida abierta. Las palabras se amontonaban en las páginas, oscuras, retorcidas y trágicas. En la cabecera de la hoja, subrayado varias veces, se leía el título de su futura obra maestra, Mi querido Kafka. Mientras su bolígrafo rasgaba el papel, la imagen de Jin no salía de su mente. Recordó la cena en ese pequeño apartamento. Recordó el olor a comida casera, las risas estúpidas de sus amigos, y sobre todo, recordó a Uasuke. El padre de Jin. Un anciano frágil y gruñón que miraba a su hijo con un orgullo y un amor tan puros que a Eto le habían dado ganas de vomitar, o de llorar. Una envidia negra y viscosa se retorció en el estómago de la híbrida. El bolígrafo perforó el papel. Es tan injusto, susurró su mente fracturada. Él es un monstruo capaz de devorar ghouls, pero creció en la luz. Creció con un padre que le preparaba la cena y lo esperaba en casa. A mí mi padre me tiró a las cloacas de este distrito para que las ratas me comieran cuando era una bebé. Mi madre murió por traicionarlo. Yo solo conocí el hambre y el frío. Eto apretó los puños, obligándose a aplastar esa vulnerabilidad patética. Ella era el búho. No necesitaba amor, necesitaba poder para destruir ese mundo podrido. Jin no era un chico del que se estaba enamorando. No podía serlo. No te confundas, Eto, se dijo a sí misma, esbozando una sonrisa maniática oculta por las vendas, volviendo a escribir con violencia. Él es solo una herramienta. Una anomalía biológica fascinante. Es mi juguete favorito. Cuando llegue el momento, lo romperé, lo corromperé y lo usaré para construir el trono del rey de un ojo. No es amor, es solo utilidad. Pero mientras escribía excusas en su mente para justificar su obsesión, las páginas de Mi querido Kafka se llenaban de la historia de un monstruo incomprendido que anhelaba desesperadamente tocar la calidez de un humano sin lastimarlo. A kilómetros de distancia, ajeno al torbellino emocional y estratégico de la mente maestra de Aogiri, la maquinaria del CCG terminaba de engranarse. Las fuerzas de ambos bandos se estaban acumulando a un ritmo alarmante. La paz era solo una ilusión temporal a punto de estallar en el callejón donde un padre desesperado con una armadura de carne, Arata Kirishima, esperaba a sus verdugos. Así el tiempo pasó. Los días siguientes se convirtieron en un ejercicio de resistencia mental para Jin. La situación en el hospital se había estabilizado dentro de su gravedad, en gran parte gracias a su manada. Daiki y Chigyo habían ajustado sus horarios universitarios para turnarse y hacerle compañía a Wasuke durante las mañanas, llevando juegos de cartas y libros para mantener al viejo gruñón distraído. Ren, por su parte, también iba, pero Jin había notado un cambio drástico en él. El joven ghoul apenas hablaba, tenía la mirada perdida y temblaba ante ruidos fuertes. Jin asumió que el estrés de los exámenes y el ambiente del hospital lo estaban afectando, sin tener la menor idea de que su amigo había sido amenazado de muerte y reclutado a la fuerza por su propia novia. Ahora, de pie en los vestuarios de la sede principal del CCG, Jin se ajustaba el nudo de la corbata frente al espejo. Su gabardina blanca colgaba perfectamente planchada sobre sus hombros. A su lado, sobre el banco metálico, descansaba el expediente clasificado de la operación de subyugación, recolector de cadáveres. Jin hojeó el archivo una vez más, y un suspiro de profunda frustración escapó de sus labios. Es una estupidez estratégica, pensó, cerrando la carpeta con un golpe seco. Arata no ha tocado a un solo humano. De hecho, se alimenta de ghouls problemáticos. Técnicamente está haciendo el trabajo del CCG gratis. Cazarlo no tiene ningún sentido moral ni táctico para la seguridad civil, pero Jin ya no era un novato idealista, y el alma de Lucas entendía perfectamente cómo funcionaba la política. No estaban cazando a una amenaza, estaban minando recursos. Los Uasu querían el Kakuja de Arata para fabricar armaduras, y el presidente Tsuneyoshi lo había puesto a él en primera línea para probar su utilidad como el perro de caza de la familia principal. Negarse o cuestionar la misión significaba levantar sospechas, y con los Uasu respirándole en la nuca, un solo paso en falso pondría a Wasuke y a sus amigos en la mira de V. Además, había otro factor en el tablero. Eto. Jin se apoyó contra los casilleros, cruzándose de brazos. Llevaba días sin saber de ella. Esa loca seguramente ha estado tan pegada a mí solo para usarme, razonó Jin, aplicando su pragmatismo habitual. Soy un rango 1 con acceso a bases de datos. Seguro piensa que puede seducirme para sacarme información sobre los movimientos de la comisión. Que crea lo que quiera. Para Jin, la situación estaba bajo control. Asumía que su relación con Eto / Takatsuki era un secreto absoluto que nadie en el CCG conocía, y creía ingenuamente que las intenciones de la líder de Aogiri eran puramente de espionaje.
No podía estar más equivocado sobre la magnitud de la obsesión enfermiza que ella había desarrollado, pero esa ignorancia le permitía mantener la cordura. Muy bien. A jugar al soldado perfecto, murmuró Jin para sí mismo, adoptando su inquebrantable expresión de muro de acero. Tomó su maletín plateado, sintiendo el peso del Rinkaku en su interior, y salió al pasillo brillantemente iluminado. A pocos metros de distancia, junto a las puertas del ascensor, lo esperaba un hombre de gran envergadura, cabello castaño peinado hacia atrás y una expresión amable que desentonaba por completo con la masacre que estaban a punto de cometer. Era el clase especial Yukinori Shinohara. La cacería de Arata Kirishima estaba a punto de empezar. Así el pasillo que conectaba los vestuarios con el estacionamiento subterráneo de la sede principal estaba fuertemente iluminado. Jin tomó su maletín plateado, sintiendo el peso del Rinkaku en su interior, y salió de la habitación adoptando su inquebrantable expresión de muro de acero. A pocos metros de distancia, junto a las puertas del ascensor, lo esperaba un hombre de gran envergadura y cabello castaño peinado hacia atrás. Era el clase especial Yukinori Shinohara, quien lideraría el escuadrón de subyugación. Clase especial Shinohara, habló Jin con voz tranquila, sin mostrar un solo rastro de la frustración de haber dejado a su padre enfermo en el hospital. Estuve repasando los datos de la misión. El Kakuja del objetivo lo hace extremadamente resistente. ¿Qué investigadores formarán exactamente el escuadrón que irá tras Arata Kirishima? Shinohara asintió, reconociendo la seriedad del joven investigador. El presidente Wasu considera que capturarlo es fundamental para la supervivencia del CCG. Desplegaremos una fuerza de élite masiva. Yo lideraré la vanguardia de asalto junto al clase especial Iwao Kuroiwa. Para el soporte táctico y los ataques a media distancia nos acompañará el investigador Kureo Mado, y Kousuke Ouji coordinará los flancos. Tu papel, Itadori-kun, será utilizar tu fuerza bruta para romper su coraza inicial. Jin asintió con un movimiento seco, pero por dentro supuso de inmediato que esto sería extremadamente difícil. Mientras caminaban hacia los transportes blindados, la mente transmigrada de Jin regresó a los recuerdos de meses atrás, en aquel callejón oscuro donde había encontrado a Arata siendo molido a golpes por 4 ghouls territoriales. En aquel entonces, Jin descubrió que aquel hombre solo intentaba cazar a otros de su especie para volverse más fuerte y vengar a su difunta esposa. Aquel día, tras asesinar a los matones, Jin le había perdonado la vida, ordenándole que se comiera uno de los cadáveres para recuperarse antes de largarse. Ahora, caminando hacia el campo de batalla, a Jin le daba una profunda lástima confirmar que el deseo de venganza de aquel hombre lo había nublado por completo. Como consecuencia de sus actos y su constante canibalismo, su cuerpo había provocado la mutación de un Kakuja completo que recubría su piel. A los ojos de Jin, el castigo que el CCG tenía preparado era enfermizo e injusto. Arata Kirishima no tenía registros de haber cazado a un solo civil humano vivo. Y, sin embargo, la organización no planeaba simplemente matarlo. La orden del presidente Tsuneyoshi era capturarlo vivo y llevarlo a los laboratorios para forjar las armaduras experimentales Arata a costa de su sufrimiento perpetuo. En una zona, el cielo sobre el distrito 20 estaba teñido de un gris opresivo, amenazando con una tormenta que nunca terminaba de romper. En las entrañas de un sector industrial abandonado, lejos de las miradas curiosas y del calor de la civilización, Arata Kirishima caminaba en silencio. Era un día inusualmente tranquilo para él. Se había asegurado de dejar a Touka y a Hayato seguros en su pequeño refugio subterráneo, con suficiente comida humana para disimular ante los vecinos y un par de libros nuevos para mantenerlos distraídos. Su plan era simple: encontrar los restos de algún ghoul territorial que hubiera muerto en disputas recientes, devorarlo rápidamente y volver a casa antes del anochecer. Quería ser más fuerte. Necesitaba serlo para que nadie jamás volviera a lastimar a su familia. Pero el destino, dictado desde las frías oficinas de los Wasu, tenía otros planes. El silencio del complejo industrial se rompió no con un grito, sino con el chasquido ensordecedor de docenas de seguros de armas liberándose al unísono. Arata se detuvo en seco. Sus sentidos se dispararon. El inconfundible olor a acero, pólvora y el hedor clínico de los investigadores del CCG lo rodeó por completo. De entre las sombras de las fábricas oxidadas, los reflectores se encendieron de golpe, cegándolo por un instante. No era una simple patrulla. Eran escuadrones enteros. Docenas de hombres vestidos con gabardinas blancas y armaduras antidisturbios bloquearon cada salida posible. En lo alto de las pasarelas metálicas, Kousuke Ouji coordinaba el cerco táctico con precisión milimétrica, cortando cualquier ruta de escape. Fuego de contención. No lo dejen respirar.
Resonó la orden por los megáfonos. Una lluvia de balas de gas RC y explosivos no letales inundó la zona. Arata tosió, retrocediendo rápidamente, intentando cubrirse el rostro. Él no quería esto. No quería pelear contra humanos. Su moralidad pacífica seguía intacta en el fondo de su ser. Intentó saltar hacia un muro destrozado para huir, pero un látigo dentado cortó el aire y se estrelló contra el concreto a centímetros de su rostro, obligándolo a retroceder. Kureo Mado apareció entre la niebla del gas, con una sonrisa desquiciada y su quinqué desplegado. ¿A dónde vas, escoria? Apenas estamos empezando a jugar. Arata miró a su alrededor. Estaba completamente acorralado. La desesperación comenzó a asfixiarlo, no por su propia vida, sino por la imagen de Touka y Hayato esperándolo en casa. Si muero aquí, mis hijos se quedarán solos. Los cazarán. No puedo morir. No puedo dejarlos. El instinto de supervivencia primigenio chocó contra la inmensa cantidad de células RC que había acumulado tras meses de canibalismo. El cuerpo de Arata respondió a su terror con una violencia biológica aterradora. Un rugido desgarrador, que sonó más como el lamento de una bestia herida que como un grito humano, hizo temblar los cristales rotos de las fábricas. Del centro de su espalda brotó su kagune tipo Koukaku, pero esta vez no se quedó como un simple escudo o una espada. La carne roja y negra hirvió, expandiéndose y retorciéndose como enredaderas de acero vivo. Las células RC comenzaron a tejerse alrededor de su torso, sus brazos, sus piernas y finalmente su rostro, solidificándose en fracciones de segundo. Ante los ojos atónitos de los investigadores, el pacífico padre de familia desapareció. En su lugar, se alzó un caballero oscuro y grotesco, cubierto por una armadura biológica impenetrable, rematada con una máscara que ocultaba su rostro tras una cruz de acero. El recolector de cadáveres acababa de revelar la verdadera forma de un monstruo de rango SS. El Kakuja completo. ¡Ataquen!, gritó un líder de escuadrón, presa del pánico al sentir la presión abrumadora que emanaba el Ghoul. Decenas de investigadores cargaron contra él con sus kinkes de rango bajo y medio. Fue una masacre táctica, aunque no mortal. Arata, moviéndose con una velocidad y un poder que desafiaban las leyes de la física para alguien con una armadura tan pesada, no los mató. Pero sus golpes eran devastadores. Con simples barridos de sus brazos blindados, destrozaba las armas del CCG como si fueran ramitas secas, lanzando a los hombres por los aires, rompiendo costillas y dejándolos inconscientes por el impacto. Era un poder abrumador. En cuestión de minutos, 2 escuadrones completos habían sido neutralizados sin que Arata sufriera un solo rasguño. Sin embargo, el avance del Kakuja se detuvo abruptamente. Frente a él, emergiendo de entre los investigadores caídos, 2 figuras colosales bloquearon su camino. Iwao Kuroiwa, con su imponente presencia silenciosa, y Yukinori Shinohara, empuñando una enorme espada pesada, se plantaron firmes. Los rumores se quedaron cortos, murmuró Shinohara, apretando el agarre de su arma, sudando ligeramente al sentir la densidad del RC del enemigo. Esta armadura es una locura. Iwao, prepárate. A unos 30 metros de distancia, observando desde la retaguardia táctica, Jin Itadori sostenía su maletín plateado. La lluvia había comenzado a caer suavemente sobre su gabardina blanca. Sus ojos estaban fijos en la figura trágica de Arata. Jin veía la desesperación en los movimientos del Ghoul. Veía a un padre aterrorizado intentando abrirse paso a golpes para volver con sus hijos. La orden de los Uasu resonaba en su cabeza, pero el alma de Lucas ya había tomado una decisión. Perdóname por lo que voy a hacerte, Arata, pensó Jin, aflojando los músculos del cuello y preparándose para entrar en escena. Pero es la única forma de que esos niños vivan. El área industrial parecía haber sido azotada por un desastre natural. La lluvia caía sin piedad sobre el concreto destrozado, lavando la sangre que manchaba el suelo. La batalla había escalado a niveles que el CCG no había anticipado. En este mundo, los Ghouls que cruzaban la barrera del rango S poseían una vitalidad y un poder destructivo aberrante, y Arata Kirishima, impulsado por el terror de dejar a sus hijos huérfanos, se había convertido en un auténtico monstruo imparable. Su armadura Kakuja estaba agrietada y humeante, pero a sus pies, los 2 titanes de la comisión, Yukinori Shinohara e Iwao Kuroiwa, yacían de rodillas, cubiertos de heridas, jadeando con pesadez e incapaces de continuar la ofensiva. Arata los había llevado al límite, pero él mismo estaba al borde del colapso. Sus pulmones ardían, su visión se nublaba y la locura del exceso de células RC amenazaba con devorar su mente. Fue entonces cuando el sonido rítmico y calmado de unos zapatos resonó entre los escombros. Arata giró su pesada cabeza acorazada.
A través de la fisura en su máscara en forma de cruz, su único ojo visible se enfocó en la figura que emergía de la niebla y la lluvia. Era un investigador joven, vestido con una gabardina blanca impecable y sosteniendo un maletín plateado. Su postura no mostraba el terror de los novatos ni la agresividad de los veteranos. Era una calma absoluta, densa, casi antinatural. Arata inhaló profundamente, captando su olor por encima de la pólvora y la sangre. Su corazón dio un vuelco. Lo reconoció de inmediato. Era el investigador del callejón. El chico compasivo que le había perdonado la vida meses atrás. Jin se detuvo a unos pasos de distancia. Miró la masacre, a los investigadores caídos y luego fijó sus ojos oscuros en la imponente y trágica figura de Arata. Sabiendo exactamente el destino infernal que la cúpula de los Uasu le tenía preparado a ese hombre, Jin esbozó una sonrisa cargada de una tristeza genuina y profunda. Hoy no es un día brillante, ¿verdad? Murmuró Jin, con la voz lo suficientemente alta para que solo el ghoul lo escuchara por encima del aguacero. Esa simple frase pareció romper el trance de Arata. El instinto paternal superó a la bestia. Comprendió al instante lo que debía hacer. Con un rugido que desgarró la noche, Arata se impulsó hacia adelante a una velocidad vertiginosa. Kuroiwa y Shinohara apenas pudieron alzar la vista cuando el monstruo embistió de lleno al joven investigador. Jin desplegó su Rinkaku en el último segundo para amortiguar el impacto, pero Arata no buscaba cortarlo. Lo aferró con sus garras acorazadas y, usando el último aliento de su fuerza sobrehumana, embistió a Jin contra los muros de la fábrica. Atravesaron el concreto como si fuera papel. El impacto lo sacó del campo visual de la retaguardia táctica y del alcance de los clase especial, arrastrándolos cientos de metros hacia la oscuridad de las naves industriales abandonadas, envueltos en una nube de polvo y escombros. Cuando finalmente se detuvieron en la penumbra de un almacén vacío, lejos de los oídos del CCG, el silencio cayó de golpe. Jin apartó los escombros y se puso de pie, ileso, manteniendo su quinqué en guardia por puro instinto, pero no hizo falta usarlo. Frente a él, la aterradora armadura Kakuja comenzó a derretirse y desmoronarse en pedazos de carne muerta. Arata cayó pesadamente de rodillas contra el suelo húmedo. Estaba completamente abatido, cubierto de heridas profundas de las que brotaba sangre oscura, y su respiración era un estertor agónico. Ya no quedaba nada del monstruo temible de rango SS, solo un padre roto y desesperado. Arata levantó la mirada hacia el chico. Sus ojos reflejaban un dolor insoportable, pero no peleó. No levantó los puños. Simplemente se rindió. Jin Itadori, susurró Arata, tosiendo sangre. Me dijiste tu nombre, esa vez. Jin bajó su arma lentamente, escuchándolo en silencio bajo la lluvia que se filtraba por el techo roto. Ellos, los clase especial, se llevarán el crédito si sigo así. La voz de Arata se quebraba con cada palabra, mientras se aferraba al suelo para no colapsar por completo. Nos alejé lo suficiente para que nadie viera, por favor, sé que es mucho pedir de un humano, de mi enemigo. Arata cerró los ojos, y las lágrimas se mezclaron con la sangre y el agua en su rostro. Sabía lo que le esperaba en los laboratorios del CCG. Sabía que sería desollado vivo una y otra vez para crear armas. Pero ese infierno no le importaba si lograba asegurar una sola cosa. «Pero cuida a mis hijos», suplicó Arata, inclinando la cabeza hasta tocar el suelo frío frente a los zapatos de Jin, entregando su vida y su dignidad por completo. «Lévate el crédito de mi derrota. Usa mi captura para volverte intocable allá arriba, pero te lo ruego, protégelos, que no vivan en este infierno». Jin lo miró, sintiendo un nudo asfixiante en la garganta. Su propio padre estaba muriendo de cáncer en una cama de hospital, y aquí estaba otro padre, sacrificando su libertad y su cordura, entregándose a la tortura eterna solo para que su manada pudiera ver un amanecer más. La tragedia de ese mundo podrido lo golpeó con más fuerza que cualquier quinqué, y Jin supo que no había vuelta atrás. Tenía que cargar con ese fantasma. El sonido de la lluvia golpeando el metal oxidado del techo parecía ahogar el resto del mundo. A lo lejos, las sirenas y los gritos de los escuadrones del CCG eran solo un eco distante. En ese rincón oscuro y destruido, solo existían dos hombres unidos por una tragedia que nadie más entendería. Jin se quedó en un silencio sepulcral. Miró la figura destrozada de Arata Kirishima, un hombre que había renunciado a su humanidad, a su moralidad pacífica y ahora a su propia vida, todo por el amor desesperado hacia sus hijos. A Jin se le apretó el pecho. La imagen de Wasuke en aquella cama de hospital se superpuso por un segundo con la del padre arrodillado frente a él. Lentamente, la expresión estoica e inquebrantable que Jin solía mostrar ante la comisión se desvaneció. En su lugar, el alma de Lucas afloró, dibujando una sonrisa cálida, triste y profundamente empática. «Levanta la cabeza, Arata», dijo Jin, con una voz tan suave que contrastaba con la brutalidad del entorno.
Se arrodilló frente a él, sin importarle que la sangre y el barro mancharan su gabardina blanca. Protegeré a tus hijos. Te doy mi palabra. Y, para serte sincero, ni siquiera tenías que suplicarlo de esta forma. Lo habría hecho de todas maneras. Los ojos de Arata se abrieron ligeramente, temblando al escuchar esa respuesta. No había engaño en la mirada del joven investigador. Había una calidez genuina, una humanidad que Arata creía extinta en ese mundo podrido. El inmenso peso que aplastaba el alma del Ghoul pareció desvanecerse de golpe. Soltó un suspiro largo y tembloroso, como si finalmente pudiera volver a respirar. Jin apretó los dientes, tragándose la amargura de la situación, y lo miró fijamente. No voy a permitir que te lleven vivo a esos laboratorios. Sé perfectamente lo que hacen ahí y no mereces ese infierno. Pero necesito que me digas algo antes. ¿Qué quieres que les diga a tus hijos? Dímelo, y te juro que me aseguraré de recordárselos cada día que pase a su lado. La lluvia se volvió mucho más intensa, filtrándose a cántaros por las grietas del techo roto y lavando la sangre del rostro de Arata. El recolector de cadáveres esbozó una pequeña y frágil sonrisa, una que pertenecía únicamente al padre cariñoso que solía preparar la cena para su familia. Diles, murmuró Arata, con la voz apagándose lentamente. Diles a Touka y a Hayato que me perdonen por no poder volver a casa. Que no dejen que el odio hacia los humanos o hacia este mundo les envenene el corazón, que vivan. Solo quiero que vivan una vida tranquila y feliz. Y diles, que su padre los amó más que a su propia alma. Jin asintió lentamente, grabando cada palabra a fuego en su memoria. Lo sabrán. Te lo prometo. El silencio volvió a instalarse entre ambos, un silencio respetuoso y solemne. Jin sabía que el tiempo se agotaba. Los escuadrones médicos y de rastreo de Uji no tardarían en rodear el perímetro y entrar a buscar el cuerpo. Jin extendió una mano y la posó con delicadeza sobre el hombro desnudo y herido de Arata. ¿Estás listo?, preguntó Jin en un susurro. Será rápido. No sentirás dolor. No dejaré que sufras el proceso de la comisión. Arata cerró los ojos, inclinando ligeramente la cabeza en señal de gratitud absoluta. Gracias, Jin Itadori, gracias por todo. Estoy listo. Con un movimiento fluido, preciso y cargado de una misericordia que el CCG jamás comprendería, Jin utilizó la punta afilada de su Kinke para seccionar instantáneamente el bulbo raquídeo del Ghoul. Fue un corte limpio, exacto. El cuerpo de Arata Kirishima se descensó en una fracción de segundo, cayendo hacia adelante sin emitir un solo sonido de dolor, encontrando finalmente la paz que el mundo le había negado. Jin se quedó de pie en la penumbra, bajo la lluvia incesante, observando el cuerpo inerte a sus pies. Había cumplido su promesa, pero el vacío en su estómago era insoportable. Retiró sus gafas, limpiándose el agua del rostro, sintiendo como la tragedia de esa realidad lo golpeaba con más fuerza que cualquier ataque físico. Es injusto, pensó Jin, apretando los puños hasta que sus nudillos crujieron. Un padre muere pudriéndose en una cama de hospital por el cáncer, y otro muere asesinado por intentar proteger a sus hijos. Este mundo está completamente roto, respiró hondo, guardando sus emociones en lo más profundo de su ser y reconstruyendo su temple pieza por pieza. Ahora tenía una misión autoimpuesta mucho más grande que simplemente sobrevivir. Tenía que engañar a los Wasu, lidiar con la obsesión de Eto y convertirse en el escudo silencioso de dos niños que acababan de quedar huérfanos. Jin se agachó, tomó el cuerpo de Arata por los hombros y comenzó a caminar hacia la salida del almacén, listo para entregarle a los clase especial el cadáver que querían, pero llevándose consigo el alma y la voluntad de un padre que confió en él. Los haces de luz de las linternas tácticas cortaron la penumbra del almacén destrozado. El sonido de docenas de botas militares pisando los escombros y los charcos de lluvia inundó el lugar. Kousuke Uji fue el primero en entrar, seguido de cerca por Kureo Mado y los escuadrones de asalto. Unos metros más atrás, apoyándose el uno en el otro y cojeando por las graves heridas sufridas, entraron los clase especial Yukinori Shinohara e Iwao Kuroiwa. Esperaban encontrar una escena de carnicería. Esperaban ver el cuerpo destrozado del joven investigador de rango 1 y tener que reanudar una batalla a muerte contra el monstruo acorazado. Pero lo que las luces iluminaron los dejó a todos petrificados. En el centro del almacén, bajo la gotera constante del techo metálico, yacía el recolector de cadáveres. La imponente armadura Kakuja que había roto los huesos de dos clase especial se estaba deshaciendo en pedazos de carne humeante. Arata Kirishima estaba muerto, con un corte limpio y letal en la base del cráneo. Y de pie, justo frente al cadáver, estaba Jin Itadori. El contraste era tan absurdo que el cerebro de los veteranos tardó unos segundos en procesarlo. Shinohara y Kuroiwa tenían las armaduras abolladas, sangraban por múltiples laceraciones y apenas podían mantenerse en pie. Jin, por el contrario, no tenía ni un solo rasguño. Su respiración era tranquila.
Su gabardina blanca apenas tenía unas manchas de polvo y agua, pero ni una sola gota de su propia sangre. Había vencido en combate singular a un monstruo de rango SS que había acorralado a lo mejor de la comisión. Era, en términos estadísticos y lógicos, absolutamente imposible. Un silencio sepulcral, más pesado que la misma lluvia, se apoderó de todos los investigadores. Nadie bajó sus armas, nadie se atrevió a hablar, simplemente admiraban la escena con una mezcla de pavor y reverencia. Sintiendo las miradas clavadas en su espalda, Jin guardó la punta de su Kinker-Rinkaku en el maletín con un clic metálico que resonó en la nave industrial. Se giró lentamente hacia los escuadrones. Con una tranquilidad escalofriante, el joven investigador levantó una mano y se sacudió un poco de polvo de la solapa de su gabardina. Luego, con el dedo índice, se acomodó las gafas sobre el puente de la nariz. Su rostro era el habitual muro de acero, desprovisto de cualquier emoción, ocultando a la perfección la empatía y la tragedia que acababan de transcurrir en ese mismo lugar. Miró directamente a Shinohara y a Uji, adoptando una postura marcial. Lamento haberlo eliminado, dijo Jin, con un tono de voz calmado, clínico y desprovisto de aliento acelerado. Iba a escapar. Vi una apertura en su armadura mientras intentaba huir por el techo y tuve que neutralizarlo. Kureo Mado, con su ojo desorbitado, soltó una carcajada seca y ronca, rompiendo el silencio. ¿Qué lo lamentas? Acabas de matar a un SS, muchacho. Shinohara parpadeó, saliendo de su estupor. Miró el cadáver de Arata, luego el corte letal en su nuca, y finalmente a Jin. Aunque el presidente Wasu estaría furioso porque el espécimen no llegó vivo a los laboratorios, nadie en su sano juicio podría culpar a un investigador por ejecutar un golpe letal contra una amenaza de ese nivel en medio de un combate a muerte. ¿Estás ileso, Itadori-kun? Preguntó Shinohara, aún sin poder creerlo del todo, acercándose con dificultad. Solo un poco cansado, señor, respondió Jin, mintiendo con la misma facilidad con la que respiraba. Kuroiwa soltó un gruñido grave desde el fondo, asintiendo lentamente con la cabeza, otorgándole al joven el mayor de los respetos marciales. Mientras los equipos médicos y de contención corrían para asegurar la zona y meter el cadáver de Arata en una bolsa para el transporte, los rumores ya comenzaban a gestarse entre los soldados rasos. Si la masacre de Yamori había plantado la semilla, esta noche la leyenda florecía por completo. La muerte ascendente ya no era solo un apodo para un novato prometedor. Era el título del monstruo humano que el CCG acababa de desatar. Jin caminó hacia la salida, pasando por el lado de los veteranos, con la mirada fija en el horizonte lluvioso de Tokio. Había engañado a la cúpula, había consolidado su poder político dentro de la comisión para proteger a Uasuke, y llevaba consigo el último deseo de un padre. El juego contra los Uasu y contra el búho de un ojo acababa de subir a un nivel completamente nuevo. Así el rumor se esparció. El eco de la muerte de un ghoul no suele durar mucho en Tokio, pero cuando cae un monstruo de rango SS que había masacrado a decenas de caníbales y herido a 2 clase especial, la noticia no camina. Vuela como un reguero de pólvora incendiando el bajo mundo. A través de los informantes, los bares clandestinos y los callejones manchados de sangre, el rumor se esparció antes de que el sol volviera a salir. Pero lo que aterrorizaba a los ghouls no era la muerte de Arata Kirishima en sí, sino el nombre del verdugo. No fue el segador blanco, Kiso Arima. No fue el tanque humano, Iwao Kuroiwa. Fue un chico de 18 años. Un novato de rango 1. La muerte ascendente. La quietud de Anteiku. En el distrito 20, el ambiente dentro de la pequeña y cálida cafetería Anteiku era pesado. El olor a granos de café tostados intentaba en vano enmascarar la tensión. Kuzen Yoshimura, el anciano gerente de rostro amable y pasado sangriento, estaba de pie detrás de la barra, secando una taza de porcelana con una lentitud metódica. Sus ojos cerrados parecían ocultar una profunda tristeza. Frente a él, sentado en uno de los taburetes con la ropa empapada por la lluvia de la noche anterior, estaba Renji Yomo. Yomo, el hermano menor de la difunta esposa de Arata, mantenía la mirada clavada en la madera de la barra. Sus puños estaban apretados con tanta fuerza que sus nudillos crujían. El recolector de cadáveres cayó anoche en el sector industrial, informó Yomo, con la voz áspera y vacía. Me lo confirmó Itori esta mañana. El CCG lo acorraló. Yoshimura dejó la taza a un lado y soltó un suspiro cansado. Arata, su dolor por la pérdida de Ikari terminó por consumirlo. El canibalismo destruyó su mente y ahora, finalmente, el CCG ha destruido su cuerpo. Es una tragedia predecible, pero no por ello menos dolorosa. Yomo apretó los dientes, luchando contra la mezcla de odio y dolor que le revolvía el estómago. Odiaba a Arata por su debilidad, por haber buscado venganza en lugar de proteger lo que le quedaba, pero seguía siendo familia.
No fue un escuadrón de ejecución quien le dio el golpe final, continuó Yomo, levantando la vista, con un destello de genuino desconcierto en sus ojos oscuros. Dicen que los clase especial Shinohara y Kuroiwa fueron incapacitados. El que lo mató fue un solo investigador. Un chico llamado Jin Itadori. Los rumores dicen que salió del almacén sin un solo rasguño después de cortarle la nuca. La mano de Yoshimura se detuvo sobre el paño de cocina. El anciano abrió ligeramente los ojos, revelando un atisbo de sorpresa. ¿Un humano capaz de someter a un Kakuja completo sin sufrir daños? Eso, es una anomalía que altera el equilibrio de la ciudad entera. Si la comisión tiene en sus filas a un joven con ese potencial, los días oscuros están a punto de volverse aún más negros para nuestra especie. Yomo se puso de pie, su imponente estatura proyectando una sombra sobre la barra. Arata está muerto. Eso significa que Touka y Ayato están solos en alguna parte de este distrito, escondidos y asustados. Tengo que encontrarlos antes de que las palomas o ese bastardo de Itadori den con ellos. Yoshimura asintió solemnemente. Ve, Renji. Tráelos a Anteiku. Es hora de que dejen de huir. Lo que ni el sabio búho ni el furioso tío sabían, era que el verdugo al que tanto temían era precisamente el único humano dispuesto a dar la vida por proteger a esos mismos niños. En alguna zona lejana. A kilómetros de distancia, en la humedad sofocante del distrito 24, la base del árbol Aogiri era un hervidero de murmullos. En su habitación improvisada, iluminada solo por el parpadeo de una bombilla desnuda, Eto Yoshimura estaba sentada en el suelo. A su alrededor, decenas de hojas arrugadas con los borradores de mi querido Kafka formaban una alfombra de caos literario. Llevaba días de un humor detestable por el silencio de Jin. La ansiedad la estaba carcomiendo. De repente, la puerta de metal rechinó al abrirse. Tatara, el imponente ghoul de cabello blanco y máscara roja, entró en la habitación con su habitual frialdad. Tenemos confirmación de los infiltrados en la comisión, habló Tatara, yendo directo al grano. El CCG exterminó anoche el objetivo de rango SS, Arata Kirishima. La operación fue un desastre táctico para ellos, casi pierden a dos clase especial, pero recuperaron el cadáver del Kakuja. Eto ni siquiera levantó la vista de su cuaderno. Seguía dibujando espirales furiosas con su bolígrafo. ¿Y a mí qué me importa el estúpido devorador de basura? Respondió ella, con tono aburrido e infantil. Arata era un cobarde escondido en una armadura. Me sorprende que no lo haya matado Arima. Arima no estaba en el sector, aclaró Tatara, sin inmutarse por el tono de su líder. El golpe de gracia, y la neutralización total del Kakuja, la llevó a cabo un investigador de rango 1. Jin Itadori. El bolígrafo de Eto se detuvo abruptamente. La punta perforó el papel, dejando una gran mancha de tinta negra. El silencio en la habitación fue absoluto durante 3 largos segundos. Lentamente, Eto levantó la cabeza. Sus ojos, ocultos tras las vendas, se abrieron de par en par. La respiración se le cortó. El cerebro hiperactivo de la líder de Aogiri conectó los puntos a una velocidad vertiginosa. Jin no le había contestado los mensajes, Jin había estado misteriosamente ocupado, porque estaba cazando a un monstruo de rango SS, destrozándolo sin ayuda y consolidándose como el depredador definitivo del CCG. Una risita ahogada y aguda escapó de su garganta. Tatara frunció el ceño tras su máscara, acostumbrado a los cambios de humor de Eto, pero incluso él dio un paso atrás al sentir la monstruosa densidad de células RC que comenzó a emanar del cuerpo de la chica. Jin, susurró Eto, llevándose ambas manos al rostro, apretando las vendas con fuerza. La risita se convirtió en una carcajada limpia, cristalina y absolutamente maniática que resonó por los pasillos de la base. Estaba eufórica. La envidia y la frustración de los días anteriores se evaporaron, reemplazadas por un sentido de orgullo tan retorcido que rayaba en la locura. Ese era su novio. Ese era el chico que la había atrapado en el aire, que la había besado en la frente con tanta suavidad. Por fuera parecía un estudiante aburrido que comía manzanas en un hospital, pero en realidad, era un titán capaz de decapitar a los monstruos más grandes de la ciudad. Ja 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 ja. Es increíble. Es perfecto. Gritó Eto, saltando del suelo y pateando sus manuscritos al aire en un arranque de felicidad explosiva. Derribó a un SS. Mi Jin es el ser humano más fuerte del mundo. Tatara cruzó los brazos. El CCG lo va a ascender. Se convertirá en un problema mayor para nosotros si sigue escalando rangos, Eto. Sugiero que autorices un escuadrón de asesinato antes de que le asignen una escuadra personal. Eto se detuvo en seco. Giró la cabeza hacia Tatara, y aunque su rostro estaba cubierto, el aura asesina que liberó hizo temblar las paredes de concreto.
Si alguien de Aogiri le pone un solo dedo encima a Jin Itadori, lo desollaré vivo y me comeré su Kakuo frente a su familia, Shiseoeto, su voz transformándose en un veneno gutural que heló la sangre del mismísimo Katara. Instantes después, volvió a su tono dulce y soñador, cruzando las manos detrás de su espalda y balanceándose sobre los talones. Él no es un problema de Aogiri. Él es mío. Los estúpidos de los Uasu creen que tienen un perro de caza nuevo, pero no saben que Jin es demasiado brillante para seguir sus órdenes estúpidas. Eto miró el teléfono desechable en el suelo, ahora con una sonrisa posesiva y obsesiva marcándose debajo de sus vendas. Así que por eso estabas tan ocupado, cariño, qué emocionante. Ahora quiero verte más que nunca. Cuarteles de la CCG. En las plantas superiores del cuartel general del CCG, el aire parecía vibrar con una electricidad distinta. No era el pánico habitual tras una operación contra un SS, sino una fascinación gélida que se filtraba desde las oficinas de la alta dirección. La grabación de las cámaras de seguridad del perímetro industrial se proyectaba en bucle sobre la mesa de cristal de la oficina del presidente Tsuneyoshi Wasu. La imagen era granulada. El momento en que Jin Itadori entraba en la nube de polvo tras Arata y, minutos después, emergía cargando el cadáver del recolector de cadáveres. Tsuneyoshi observaba la pantalla con las manos entrelazadas, ocultando su boca tras sus dedos. A su lado, varios altos mandos y analistas tácticos de la familia Wasu revisaban los informes médicos de Shinohara y Kuroiwa. Es estadísticamente improbable, murmuró uno de los asesores veteranos, ajustándose las gafas con manos temblorosas. El objetivo Arata Kirishima acababa de incapacitar a 2 de nuestros clase especial más robustos. Incluso si aceptamos que el Ghoul estaba debilitado por el combate previo y que su armadura Kakuja presentaba fisuras estructurales, la eficiencia de Itadori es antinatural. Un solo golpe limpio en el bulbo raquídeo. Sin forcejeo. Sin daños en su gabardina. Tsuneyoshi no apartaba la vista de la figura de Jin en la pantalla. Para el patriarca, el contexto no importaba tanto como el resultado. No sabía que Jin y Arata habían sellado un pacto de misericordia en la oscuridad, pero lo que veía le bastaba. Una herramienta que no fallaba, un joven que no mostraba miedo y que poseía una potencia de impacto que desafiaba la biología humana convencional. No se distraigan con el estado del Ghoul, sentenció Tsuneyoshi, su voz retumbando como un trueno sordo en la habitación. Arata Kirishima seguía siendo una amenaza de nivel SS capaz de regenerarse. Cualquier otro investigador de rango 1 habría sido despedazado en el momento en que entró en ese almacén. Pero Itadori, él simplemente terminó el trabajo. Señor, intervino otro analista, los rumores en los niveles inferiores ya lo están comparando con Kiso Arima. Dicen que es el primer humano en décadas que muestra esa chispa de superioridad absoluta sobre los Ghouls. Algunos ya sugieren que es su sucesor natural. Tsuneyoshi esbozó una sonrisa imperceptible, una mueca cargada de una ambición milenaria. Para los Uasu, Jin Itadori ya no era solo un investigador talentoso. Era el espécimen que validaba sus teorías evolutivas. Arima es nuestra espada, dijo el patriarca, levantándose y caminando hacia el gran ventanal que daba a un Tokio iluminado por la luna. Pero Itadori es algo más. Tiene una solidez física que incluso Arima carece. No solo mata, él domina el espacio de batalla. Se giró hacia sus subordinados, y la intensidad en sus ojos hizo que varios retrocedieran un paso. Preparen el anuncio oficial. Debido a sus méritos excepcionales en la neutralización de objetivos de rango A+, y la eliminación definitiva de un rango SS, Jin Itadori será ascendido directamente a investigador de primera clase. Sáltense los protocolos de tiempo de servicio. No podemos permitirnos tenerlo en los rangos bajos. ¿Y respecto a su supervisión, señor?, preguntó el asesor. Sigue siendo muy joven y su padre está muriendo. Su estabilidad emocional. Que Shinohara siga siendo su mentor nominal para mantener las apariencias, ordenó Tsuneyoshi. Pero quiero un informe diario de cada una de sus células RC. Si Itadori es capaz de esto estando tranquilo, quiero ver qué hará cuando el CCG sea lo único que le quede en este mundo. Si Arima es el segador blanco, Itadori será el poder que aplastará cualquier esperanza que les quede a los Ghouls. Es fascinante, simplemente fascinante. Mientras tanto, en los pasillos, los investigadores rasos se apartaban al paso de Jin, bajando la mirada con un respeto que rayaba en el pavor. La noticia de que los Uasu lo habían llamado a una audiencia privada corrió como la pólvora. En el CCG, todos sabían que cuando el sol naciente de la familia principal brillaba sobre alguien, ese investigador dejaba de pertenecerse a sí mismo para convertirse en una leyenda, o en un arma de destrucción masiva. Con la vecina de los Kirishima. El pequeño y lúgubre apartamento en los suburbios del distrito 20 olía a estofado de carne y verduras.
Para un humano, era un aroma reconfortante. Para Touka y Hayato Kirishima, era una tortura nauseabunda. Habían pasado 3 días desde que su padre no regresó a casa. Sentados en el gastado sofá de la sala, los dos hermanos pequeños miraban el plato humeante que la vecina, la señora Tanaka, había puesto sobre la mesa de centro. Era una mujer mayor, de sonrisa aparentemente amable, que se había ofrecido a cuidarlos cuando notó que el señor Arata no daba señales de vida. Pero la amabilidad humana tenía un límite, y la paranoia en Tokio siempre estaba a flor de piel. La señora Tanaka los observaba desde la cocina, secándose las manos con un trapo. Sus ojos se habían vuelto más afilados, más calculadores. Vamos, niños, tienen que comer algo, insistió la mujer, con un tono que pretendía ser dulce pero que escondía una creciente sospecha. Llevan 2 días sin tocar la comida que les preparo. Y están muy pálidos, es extraño. Cualquier niño normal ya se habría devorado ese plato. Touka, abrazando protectoramente a su hermano menor, apretó los puños. Su garganta ardía por el hambre real de carne, pero sabía que si probaba ese estofado, vomitaría frente a la mujer y firmaría su sentencia de muerte. No tenemos hambre, señora, murmuró Touka, bajando la mirada. Estamos preocupados por papá. La mujer frunció el ceño. Ya había escuchado historias en las noticias sobre ghouls que se hacían pasar por familias. Dio un paso hacia ellos, dispuesta a obligarlos a dar un bocado, cuando 3 golpes secos y firmes en la puerta principal la detuvieron en seco. La señora Tanaka murmuró algo por lo bajo y fue a abrir. Al otro lado del umbral, se encontraba un joven alto, de hombros anchos y postura impecable. Vestía un abrigo negro sencillo y llevaba unas delgadas gafas que le daban un aire intelectual. No había ni rastro de la gabardina blanca del CCG. Buenas tardes, saludó Jin Itadori, con una voz profunda, educada y envolvente, haciendo una ligera reverencia. ¿Se encuentra aquí la familia Kirishima? La vecina lo miró con desconfianza de arriba a abajo. El señor Arata no está. Solo están sus hijos. ¿Usted quién es? Jin esbozó una sonrisa cortés, pero sus ojos oscuros dejaron claro que no aceptaría negativas. Metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacó un sobremanila perfectamente sellado. El poder de su nuevo rango y el dinero de su salario le habían permitido mover hilos en el bajo mundo para conseguir algo invaluable. Burocracia impecable. Mi nombre es Jin Itadori. Soy un viejo amigo de Arata, explicó, tendiéndole unos papeles oficiales a la mujer. Vengo a hacerme cargo de los niños. Arata sufrió un accidente laboral grave fuera de la ciudad. Falleció. Antes de partir, me dejó como el tutor legal de Touka y Hayato. Estos son los certificados de custodia temporal, debidamente notariados, conservando su nombre y apellido. La mujer tomó los papeles, revisando los sellos dorados y las firmas. Eran perfectos. Al instante, la sospecha en su rostro fue reemplazada por un alivio inmenso. Ya no tendría que lidiar con esos niños extraños ni llamar a las autoridades. Oh, Dios mío, qué tragedia, fingió lamentarse la vecina, haciéndose a un lado rápidamente. Pasen, pasen. Los pobres llevan días esperando. Jin entró al pequeño apartamento. Su mirada se cruzó inmediatamente con la de los 2 niños sentados en el sofá. Touka se tensó al instante, y Hayato se escondió detrás de ella, aferrándose a su ropa. Los instintos ghoul de ambos les gritaban que ese hombre era peligroso, que su presencia era abrumadoramente densa. No tenían idea de quién era. Su padre jamás les había hablado de un amigo humano. La señora Tanaka recogió sus cosas. Bueno, señor Itadori, los dejo en sus manos. Si me disculpan, tengo que volver a mi apartamento. Qué tragedia, de verdad. Una vez que la puerta se cerró detrás de la mujer, el silencio inundó la habitación. Jin miró el plato de estofado humano intacto, luego la expresión de terror disfrazada de valentía en el rostro de la pequeña Touka, y sintió que el corazón se le encogía. Sin hacer movimientos bruscos, Jin se agachó lentamente hasta quedar a la altura de los ojos de los niños. Dejó el sobremanila a un lado y se quitó las gafas. Toda la frialdad del muro de acero desapareció por completo. En su lugar, afloró la calidez pura y genuina de Lucas, la esencia de un chico que entendía el valor de la familia. Jin les dedicó una sonrisa increíblemente suave, una que no juzgaba ni escondía cuchillos, una sonrisa que prometía seguridad. Sé que están asustados, y sé que no me conocen, comenzó Jin, su voz sonando casi como un susurro reconfortante. Su padre me pidió que viniera a buscarlos. Me pidió que les dijera, que los amó más que a su propia alma. Al escuchar esas palabras, los ojos de Touka se abrieron de par en par y se llenaron de lágrimas. Hayato soltó un pequeño sollozo ahogado. Esa frase era algo que solo su padre diría. Jin extendió ambas manos, con las palmas hacia arriba, sin obligarlos a acercarse, dándoles a elegir. No tienen que fingir comer cosas que les hacen daño nunca más.
Y no tienen que esconderse de los vecinos, les dijo, con una convicción que disipó el frío de la habitación. Vengan conmigo. Les prometo que, a partir de hoy, tendrán un hogar seguro. Nadie va a lastimarlos mientras yo esté aquí. Touka dudó por un segundo, su instinto de supervivencia chocando con la necesidad desesperada de un refugio. Pero la calidez en el aura de Jin era imposible de ignorar. Lentamente, la niña soltó un poco su agarre defensivo, tomó la mano de su hermano menor, y ambos dieron un paso vacilante hacia el joven investigador. En medio de una ciudad construida sobre masacres y mentiras, Jin acababa de plantar la semilla de una nueva familia, cerrando el ciclo de odio y abriendo la puerta a un futuro mejor para los dos pequeños Ghouls. Fin de capítulo 5. Y hasta aquí dejamos este intenso y emotivo capítulo. Ver cómo Jin tuvo que convertirse en un verdugo para darle una muerte piadosa a Arata Kirishima y protegerlo del infierno de los laboratorios del CCG, es sin duda uno de los momentos más pesados de la historia. La leyenda de la muerte ascendente sigue creciendo, al punto de que el mismísimo presidente Tsuneyoshi Wasu decidió saltarse todas las reglas para ascenderlo directamente a investigador de primera clase. Un salto de poder político y táctico brutal. Pero el tablero se complica cada vez más. Mientras la euforia y la obsesión de Eto alcanzan niveles aterradores al descubrir lo que Jin hizo en el Distrito 11, nuestro transmigrante acaba de tomar la decisión más peligrosa y humana posible: falsificar documentos para adoptar a Touka y Hayato. Ahora, el investigador más letal de Tokio acaba de llevar a dos pequeños Ghouls a vivir bajo su propia protección. Si el capítulo les gustó y los mantuvo pegados a la pantalla, no olviden dejar su poderoso pulgar arriba, suscribirse al canal si son nuevos por aquí, y compartir el video con otros fans de Tokyo Ghoul y Jujutsu Kaisen. Déjenme en los comentarios, ¿cómo creen que reaccionará el viejo Asuke al tener a dos niños nuevos en casa? ¿Y qué hará Eto cuando se entere de que su novio acaba de formar una familia repentina? Los estaré leyendo a todos. Antes de despedirme, quiero dar un gigantesco y agradecimiento especial a los miembros del canal. Gracias de todo corazón por creer en este proyecto y por ese apoyo extra que hace posible que dedique tantas horas a escribir, editar y traerles estas historias con la mejor calidad posible.